familiar. Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy con la psicóloga Nora Ballesteros. Vamos a hacerle unas preguntas con respecto a nuestro proyecto de investigación y pues vamos a dejar que ella nos cuente algo sobre su experiencia en cuanto a la parte educativa que ha tenido en el transcurso de su vida laboral. Bueno, mi experiencia laboral como psicóloga es alrededor de 20 años, donde he podido desarrollar proyectos que me han permitido realmente desde la psicología buscar alternativas, una orientación para poder resolver muchas situaciones de manejo de conflicto, de integración familiar, de desarrollo individual de la personalidad, superación a conflictos, integración de la misma familia, resolución de conflictos de pareja, orientación sexual de los padres hacia sus hijos, y también he podido tocar la parte de educación especial sobre necesidades especiales que requieren ciertas poblaciones, como adaptaciones, programas de apoyo y terapia psicológica. También la experiencia me ha permitido y me ha dado esa dicha, porque de verdad es una dicha y me siento feliz de haber elegido la psicología, porque es un campo, además de ser tan amplio, me ha permitido también en la educación poder proyectarme y hacer un trabajo con los coordinadores, directivos, docentes, con los mismos docentes, alrededor de generar otra actitud frente a nuestro trabajo y nuestra receptividad como primeros personas que una vez sus padres nos asignan esta responsabilidad, pues tenemos que emprender con ellos esa tarea de educarlos, de orientarlos y de formarlos. Entonces ha sido también un trabajo interesante. Además, desde el Ministerio de Educación también he podido trabajar con el municipio de Ibagué, un colectivo de psicólogas, donde hemos podido dar apoyo de orientaciones, de capacitación de representantes de las juntas de acciones comunales, trabajar con líderes, estudiantes, madres cabezas de familia. Entonces ha sido todo un campo que ha sido bastante amplio, rico, interesante, y las ganancias que he tenido en mi vida profesional en estos 20 años en la educación han sido inmensas. Yo diría que ha sido lo que me ha aportado, ha sido inmenso en mi vida, en mi crecimiento como persona, como mujer, como humano, y hoy pues en mis otros roles que tengo en esta sociedad como madre, esposa, amiga y compañera. Bueno, vamos a tratar, doctora Nora, de poder robarte la mayor información posible con respecto al tema que estamos investigando, que es violencia intrafamiliar, y cuáles son los efectos secundarios que esta violencia puede generar en jóvenes de entre los 11 y 17, 18 años. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo influye el maltrato intrafamiliar en el comportamiento e interacción de los jóvenes de la institución en donde trabajas o donde has podido tener contacto con jóvenes que han presentado este tipo de situaciones? Pues la verdad, la población que todos los días me está llegando en mi campo como psicóloga en el colegio, porque más que factores yo diría que es algo que ha sido más determinante en la vida de los muchachos, porque vemos que los muchachos que son agredidos psicológicamente, físicamente, son jóvenes que los tenemos con unas relaciones agresivas y fuertes en el colegio con sus compañeros. Quieren repetir algunos de ellos estas acciones que tienen en su casa sus adultos hacia ellos, y si ellos son mayores en un grado, o quieren también imponer esa autoridad de agresión fuerte sobre otros más pequeños. Entonces, una de las consecuencias que yo veo y que se evidencia en el comportamiento y que es muy determinante es la actitud de agresión, ¿no? La negación a no asumir tareas, roles. Sus relaciones interpersonales se vuelven bruscas, fuertes, donde no hay diálogo, donde todo termina siendo un enfrentamiento, una confrontación, donde el conflicto termina convirtiéndose en una agresión, no hay soluciones,
porque precisamente como el canal de comunicación está interrumpido, no se da en su familia, al interior de su familia, porque no hay comunicación. La única comunicación que conocen son las malas expresiones, las agresiones físicas, los maltratos, los rechazos, el aislamiento, y lo más grave que hoy en día se ha vuelto una constante es que de nuestros estudiantes tienen unos factores de conflicto muy serios, porque en la casa su familia son familias con todas las carencias físicas y materiales y también emocionales, porque son generalmente, en un estudio de caracterización que hicimos en el año 2013, nos encontramos que la población nuestra, el 72% carece de afecto, lo que eso es bastante preocupante. Nuestros alumnos no tienen afecto en sus hogares. Esto los llevan a ser solitarios, muchos de ellos han intentado suicidarse. Uno encuentra permanentemente la niña y el estudiante, el hombre, que llegan con los brazos rayados, y eso es muy común que se vean entre los jóvenes, y va uno a indagar, a hablar, a acercarse a ellos, y le confirman definitivamente que si hay autoagresión y en algunos de ellos intento de suicidio. O sea que cuando uno habla de que más que consecuencias es determinante, claro, porque vamos a tener jóvenes que en el futuro se van a potencializar como personas también agresivos con sus hijos, van a ser personas que también no van a tener ningún tipo de comunicación con su familia, porque la única relación que conocen es la de la agresión y el maltrato. No existe el afecto, porque uno dialoga con ellos, bueno, y en tu casa tu mamá te felicita, te reconoce porque te fue bien en este periodo, tu madre se da cuenta de esas virtudes que tú tienes, y él dice no, porque todo el tiempo me están rechazando lo malo y lo negativo que soy. Porque precisamente con todas las carencias estos muchachos llevan a tener unos comportamientos que se vuelven también groseros con sus padres, maltratan también a sus hermanos pequeños, asumen la calle o terminan dedicados a lo que encontramos en este momento también, una población en el consumo de la marihuana y en otras drogas más fuertes. Tenemos al muchacho que se vuelve en el aliado del que expende, el expendedor, para él poder llevar y ganar, tener una utilidad y tener una ganancia de algo, así sea para satisfacer el hambre que el día que tienen en el día, porque en su casa no hay un desayuno. Entonces todas estas necesidades, además de la parte de comportamiento y de la parte que generan los padres de familia con sus hijos, son también las carencias físicas, ¿no? Porque uno ve que hay hambre, de verdad hay muchas necesidades. Muchos de ellos son desempleados o algunos pocos que son empleados. Sus sueldos es de un diario de 20,000 pesos, donde tienen 4, 5, 6 hijos, tienen que ahorrar para pagar un arriendo, tienen que transportarse el papá o la mamá a distancias muy lejanas, y pues tienen que tener en la casa una ropa negra, un arroz. Entonces todas esas carencias y esas necesidades las ve uno reflejados en los muchachos. Entonces llegan a la casa, al colegio con hambre, con su estómago se desmayan, no se manifiestan, no se comunican, los ve uno decaídos, desanimados, pelados muy delgados, pelados con colores de piel bastante amarillas, y chicos que uno en el camino que va a tener esa oportunidad de vincularlos a alguno de ellos al CISBE o a otro servicio social con la enfermería y auxiliares, nos da cuenta que son pelados desnutridos. Entonces todas estas situaciones son sumatorias, ¿no? Y son factores que se van sumando y van convirtiendo en que en el adolescente que tenemos en este momento, su comportamiento es de pelados socialmente no tienen ningún vínculo y aporte a la sociedad, sino al contrario se están convirtiendo en un gran conflicto, porque con todas esas carencias y necesidades no tienen oportunidades en la sociedad. Y vemos que nuestra educación oficial es la educación con todas las carencias, que dentro de esas carencias los profesores y las instituciones tratan de ofrecerle lo mejor
pero son chicos que terminan abandonando la escuela, el colegio, por todas estas necesidades, porque a veces tienen que dejar de estudiar para irse a trabajar o ayudar a criar a sus otros hermanitos. Muchos de ellos hay días que en la semana no aparecen y cuando uno va a averiguar qué sucedió, nos hemos encontrado con que ellos trabajan, van al colegio 2, 3 días a la escuela y el otro 1 o 2 días lo trabajan en otros servicios generales, en hogares, en casas, alrededor de nuestro colegio hay muchos centros campestres de canchas de golf, entonces muchos de ellos recogen bolas, entonces logran conseguir para tener alimento de 2 o 3 días para comprar sus cuadernos. Muchas veces no se puede exigir un uniforme cuando ellos vienen, no tienen ni siquiera la necesidad básica, que es el alimento. Pero claro, ¿cómo no va a incidir esto en su comportamiento? Entonces vemos muchachos socialmente con conflictos, no interactúan con sus compañeros, son generadores de muchos conflictos y problemas en el colegio, de matoneo, de droga, de hurto y delincuencia juvenil, y muchos de ellos también en pandemia. Entonces esta es la gran situación que debemos reflejar en este momento de la población que yo trabajo, que es una población de la Comuna 9, que está catalogada entre una de las zonas de mayor alto riesgo de la ciudad de Ibagué, y entre las dentro del país está constituida dentro de las 25 zonas difíciles del país. Así fue catalogado por Infancia y Adolescencia. Gracias, muy ilustrativo todo lo que nos has dicho. La otra pregunta sería, ¿cómo influye el maltrato intrafamiliar en la parte académica de los jóvenes? Pues las consecuencias, de hecho, como no hay alimentación, como no hay motivaciones, no tienen motivaciones humanas, ni siquiera las básicas, las biológicas de alimento, de descanso suficiente, menos las motivaciones sociales de sus deberes. Como deberes no son hechos vistos así por sus padres, sino más imposición de una tarea, no hay normas en sus casas, el pelado no conoce de límites, la autoridad la desconoce, y frente a sus virtudes pues menos son reconocidos por sus padres, por sus habilidades y estimulados. Entonces uno ve que uno encuentra motivaciones en ellos, y estas motivaciones los lleva en el colegio y la refleja. Entonces el chico nunca tiene tiempo, nunca en la casa hace una actividad, no desarrolla una consulta, no hace un ejercicio mínimo. Lo que realmente uno logra hacer en la institución, en el espacio del docente, en el aula, lo que el chico puede desarrollar es lo único que se puede evaluar. De verdad, académicamente los rendimientos son muy bajos. Está identificado por las pruebas externas, dentro de eso las pruebas a ver cómo el promedio de los colegios, y este colegio nuestro es supremamente bajo, los colegios oficiales es muy bajo, porque precisamente todas las características, la caracterización de este tipo de población infantil, niños, jóvenes y jovencitas, nos muestran en un alto riesgo, ¿no? Y la gran vulnerabilidad que se encuentran los niños, ¿no? Porque dentro de esto encuentra también una población que es violada, muchos ni bastantes niños que han sido violados. La mayoría de ellos no viven con sus padres, son de otros hogares que se han constituido, otros han sido entregados a manos de sus abuelos o de sus parientes. Entonces son niños y son jóvenes que tienen toda esta situación de reflejo en la misma educación, lo mismo frente a la misma norma. Pero lo que sí yo recobro y quiero tomar muy importante es que esta población, pese a todas estas carencias y necesidades, hay una virtud impresionante y es todo lo artístico, lo lúdico. Para ellos representa un momento y un espacio para evadir toda ese escape, exacto, a toda esa problemática que él tiene vivir diariamente. Pero uno puede ver con ellos las exposiciones de arte, de poesía, de cuentería, de drama, de teatro, deportiva. Los muchachos tienen un grande y alto desempeño. Lo que uno dice que pues esa sería una de las áreas que habría que empezar por implementar en estas instituciones como técnicas, para que ellos tengan una oportunidad desde ese campo que es lo que les gusta, porque realmente con las ciencias exactas, lo que es las matemáticas y las ciencias, los puntajes supremamente están por debajo
de la Baja a nivel nacional. Sí. Analizando esto, estas dificultades que se presentan y que son tan evidentes, ¿cuál sería el manejo terapéutico adecuado que tú crees que ahorita se debería implementar y cuál es el que se está implementando en este momento? Bueno, el que nosotros estamos implementando en este momento es que considero que es el que se debe hacer. Estamos dando un manejo, afortunadamente. El gobierno entendió que la convivencia escolar era un factor fundamental en la construcción y en la formación de ciudadanos. Hay una ley, la 1620, que fue creada en el 2013, de crear las instituciones educativas, los comités de convivencia escolar. Estos comités han sido fortalecidos por representantes en todas las instituciones educativas, representantes de los consejos escolares, de padres y estudiantes y representantes de profesores. Esto se ha convertido en un factor para empezar a trabajarse bastante la prevención, a seguir una ruta, y entre esa ruta se cumplen unos protocolos. Esta ruta lleva a trabajarse la prevención, la atención y la intervención de toda esta población que tiene conflictos a nivel de la convivencia. Además de que esta ley 1620 obligó a que todas las entidades del Estado, las CIAs, Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Personería y otras entidades, se comprometan y estén en la obligación de poder atender esta población, porque yo tengo una población alrededor mío de 3.890 estudiantes, los que yo no logro realmente. Se pasa un año y yo no alcanzo a darle 2 vueltas a volver a ver un joven, a no ser que sea un caso que requiera una intervención inmediata, pero como es tanta la población y es tanta la problemática, un solo psicólogo es imposible. Uno no podría hacer milagros, es imposible. ¿En qué se queda la atención que se da como psicóloga? Primero, se trabajan talleres de prevención, y trabajamos dentro de la prevención esos talleres, atacando, pues, viendo los factores de riesgo que tiene la población. El mapa de riesgo de la población es, en primer lugar, consumo de sustancias, segundo, el matoneo, tercero, los embarazos precoces y cuarto, el suicidio. Entonces, trabajamos talleres de prevención en estos frentes y los apoyamos con 2 proyectos que hay a nivel institucional. Un proyecto se llama Homenaje a la Vida, que es un acto que se prepara en todo el año, donde a través de ferias y de carnavales reconozcamos lo importante y lo valioso que es la vida y cómo podemos, existen otras motivaciones de las cuales podemos apoyarnos y se pueden constituir como una alternativa y una luz en la vida de ellos. Otro proyecto se llama Creación de Rondas Infantiles. Entre ellos, como les fascina la actuación, les fascina el teatro, les fascina la lúdica, entonces allí se crean escenarios donde ellos por grupos preparan y eligen, cada año sea un tema distinto, y ellos preparan desde la dinámica de teatro, otros lo hacen desde el área de los títeres, de acuerdo al interés que tenga el grupo y el consenso que se llegue. Entonces esto ha fortalecido mucho la parte de prevención. Y en la parte de atención, que es la parte que yo hago terapéutica, pues lo primero es hacer la parte de intervención individualmente con el estudiante. Hay mucho diálogo, es escucharlo. Primero crear un espacio donde se escuche, porque ustedes saben que esta población no tiene quien los escuche. El niño llega a la casa y está solo, está con sus hermanitos menores, tiene que llegar a preparar un medio, lo que pueda, para alimentarse. Todo el día está solo porque sus padres salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 9, 10 de la noche los fines de semana, que hay gente que trabaja de domingo a domingo. Entonces, con estos jóvenes lo que hay que buscar es escucharlos. En primer lugar, los escuchamos. Luego, cuando se requiere de la intervención y el apoyo del padre de familia, se cita al padre de familia, se le vincula para que él también haga parte. A veces encontramos la respuesta de algunos padres de familia que se interesan, porque pues por su misma situación y realidad de trabajo y condición de ser madres de cabezas de familias, pues
las ha mantenido alejadas, pero algunas pocas terminan comprometiéndose en este proceso a acompañar a su hijo, y eso nos ha permitido hacer una terapia y un trabajo de verdad continuo, tener unos resultados satisfactorios para ellos, ha convertido la psicología como ese campo de orientación. Pero en otros campos nos encontramos que mucho padre de familia no se compromete. Cuando el padre de familia no se compromete, o la persona que está a cargo y responsable como acudiente de ese menor, entonces nos toca con la intervención de bienestar familiar. Entonces a través de bienestar familiar se hace el acercamiento, aunque sea por presión del padre de familia, para que se acerque, pero desafortunadamente como estrategia hemos visto que el padre de familia ve que bienestar familiar como a veces asume la estrategia de que si él no se pone pilas con respecto a su hijo va a tener que pasar a manos de un hogar. Pero desafortunadamente este instrumento no ha sido una ayuda terapéutica porque la amenaza nunca ayuda. Entonces el padre de familia, para él lo más fácil es chévere, quítenme la responsabilidad de mi hijo, yo se lo entrego a bienestar familiar, yo me voy a liberar de eso, yo no tengo que ver con él, yo le he criado, le comida, alimento, etcétera, ¿qué va a hacer? El padre de familia cree que su responsabilidad fue tenerlo, criarlo y medio tenerlo ahí, que ya mire a ver qué hace. Entonces no hay ese compromiso. Entonces a través de bienestar familiar se ha estado haciendo esos contactos, y en otros casos con los pelados de consumo y problemas que tienen frente al consumo de sustancias, hemos logrado que algunos pocos busquen, se dejen ayudar. Entonces a través de fundaciones hemos podido tener el apoyo de algunos de ellos con una terapia ya más apropiada para los que están en este consumo, pero la verdad es muy insignificante porque la mayoría de estos chicos no lo encuentran como una salida, no lo ven viable, porque antes es el mecanismo de ellos para poderse evadir de toda esa realidad que tiene tan realidad. Exacto. Y la última pregunta, Nora, en el tiempo que llevas de experiencia en cuanto a este tipo de casos, ¿has encontrado algún mecanismo que tú puedas identificar a estos jóvenes sin la necesidad de que ellos se expresen? Sí, que han tenido algún tipo de contacto con violencia intrafamiliar, llámese abuso, llámese maltrato psicológico, maltrato físico, que tú puedas llegar a decir, no, este muchacho hay que colaborarle porque es muy probable que haya tenido algún tipo de contacto con la violencia intrafamiliar. ¿Ya se ha encontrado algún mecanismo para evidenciar este tipo de situaciones? Sí, hay cierta sintomatología que uno sí, con la experiencia de los años le va dando a uno, y de verdad uno cuando lo confirma, uno dice, qué pesar, pero los resultados que uno ve fueron los que uno inicialmente pensó. Sí ubica uno, por ejemplo, lo de violencia intrafamiliar, encuentra uno niñas que de usar de pronto un uniforme alto, de la noche a la mañana el uniforme se les alargó. Entonces uno se acerca y, oye, ¿y qué pasó contigo? Y no me van a mirar, entonces uno alcanza a ver moretones, entonces se acerca uno a hablar con ellos y encuentra uno que están siendo agredidas físicamente. Las de violación sí son niños que de la noche a la mañana, por sugerencia de los compañeros docentes que dicen, estoy notando a tal niño, qué raro, era un niño que participaba en clase, dejó de participar, se la pasa encima del puesto, durmiendo, no tiene ánimo, no quiere hacer nada, y es un muchacho que empieza a presentar el mismo comportamiento y la misma constante en todas las clases de los demás docentes. Entonces inmediatamente se le hace seguimiento a ese niño, observación, en los descansos, en la clase, con los profesores, que estemos muy atentos, que lo motivemos, lo invitemos, y finalmente cuando uno se puede acercar a este estudiante y ya con el tiempo confirmar si efectivamente sí un muchacho que está siendo, una niña que está siendo violada, y lo que todos sabemos, las personas cercanas, sus padrastros, que aquí en esta población que tenemos la mayoría de chicos está compuesto por 5 y 6 hijos, y cada hijo es de un señor diferente. Entonces ellas terminan generalmente siendo violadas por sus padrastros. Entonces sí encontramos estos signos. También aquel que es maltratado
Cuando yo trabajo los talleres de prevención, hago muchos ejercicios a través del manejo de la imagen. Y en la imagen sí encuentro muchos signos de personas que están presentando comportamientos, sea de abuso, sea de maltrato, o sea de baja autoestima, porque se refleja a través del dibujo, los ejercicios. Yo hago bastante test también neurológicos, neuropsicológicos, trabajo también técnicas que me han permitido evidenciar eso. Entonces, cuando a través de la prevención identifico estos casos, pues el deseo es entrar inmediatamente hasta donde el estudiante me lo permita, se le pueda dar esa orientación oportunamente. Anita, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la oportunidad de que nos contaras un poco o mucho de la experiencia que has tenido